Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar un universo primigenio más brillante de lo esperado. Hablamos con Pablo Guillermo Pérez González. Dirigimos nuestra mirada hacia atrás en el tiempo, hasta los momentos más cercanos al origen del universo que podamos observar. Nos guía en ese viaje Pablo Guillermo Pérez González, investigador del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología. Para vislumbrar lo que allí sucedía en aquellos momentos es necesario un instrumento maravilloso, el telescopio espacial James Webb. Decenas de horas de observación de una región muy concreta del cielo, mucho más pequeña que el disco de la Luna, han permitido obtener imágenes de 40.000 galaxias, de las cuales 35.000 eran desconocidas hasta la fecha. Tras un laborioso trabajo de selección, los investigadores fueron descartando las más cercanas hasta quedarse con un grupo de 44 galaxias cuya luz ha estado viajando desde los primeros 500 millones de años de vida del universo. Son imágenes inéditas que muestran un universo primitivo mucho más brillante de lo que se esperaba. Hablamos de nuevo hoy con Pablo Guillermo Pérez González. Estuvo hace unos meses ya con nosotros hablando de una de esas tantas observaciones que ahora estamos teniendo con el nuevo telescopio James Webb y que están siendo una visión, digamos, novedosa de todo el universo. Entonces hablábamos de galaxias que eran oscuras para el Hubble y que ya se podían, digamos, ver mejor con el James Webb, pero hoy el artículo que ha publicado habla de las galaxias más lejanas, las que están más cercanas de ese Big Bang, ¿no es así? Pablo, muchas gracias por participar de nuevo. Hola. Pues sí, hemos querido ir un poquito más allá en este segundo artículo que teníamos en mente antes de que se lanzara James Webb y que hemos conseguido publicar. Es una continuación a la anterior, ¿no? Porque en la anterior hablábamos de galaxias, como bien decías, que eran oscuras para Hubble. Pues ahora nos estamos enfrentando a galaxias que son en parte oscuras para James Webb. Son galaxias que en algunas bandas no se ven de James Webb, ya estoy hablando de James Webb solo, y en otras sí. Y eso, hay distintas formas de que eso pueda suceder, pero una es que sean galaxias muy, muy, muy distantes en los orígenes de nuestro universo. Y las hemos estado buscando, hemos encontrado 44 de ellas. Por ahora es importante en estos trabajos decir que son candidatas a ser galaxias primigenias, podríamos decir, galaxias en el universo muy, muy joven, porque las hemos seleccionado de una manera que todavía tenemos que confirmar con otro tipo de datos, pero lo que primero se hace en estos trabajos es buscar candidatas y después intentar confirmarlas, que es una cosa muy, muy difícil y a veces no se consigue, pero bueno, por lo menos tienes los candidatos que en el futuro, si vienen nuevos telescopios, a lo mejor los necesitaremos para confirmar algunas de estas candidatas. Otras seguramente se podrán confirmar con el propio James Webb. Bueno, si te parece, vamos a hacer un resumen de cómo es la historia, ¿no? El universo empieza en ese Big Bang y a partir de ahí empieza, digamos, a crearse una secuencia de tiempos en la que se va desarrollando el universo, ¿no? Hasta llegar a nuestros días. Dices que miramos lo más lejos posible, que es ver el universo lo más joven posible, ¿no es así? Correcto. Aquí creo que lo importante es saber que normalmente, de hecho, el nombre de Big Bang se refiere más al concepto de que el universo era más pequeño en el pasado
y se está expandiendo, ¿no? Y entonces, claro, sí, llevando eso al límite, todo el universo que conocemos estaba en un volumen muy, muy, muy pequeñito y empezó a expandirse como con una gran explosión, ¿no? Que es la traducción en español, y en realidad ese nombre de Big Bang se lo pusieron de manera despectiva en un principio a ese concepto, ¿no? Pero lo que la gente a veces no tiene en cuenta es que ese hecho va ligado a otro, que es que el universo era mucho más caliente al principio de su historia que ahora. El universo se va enfriando. La historia del universo es la historia de todos sus componentes enfriándose, el universo expandiéndose y todo enfriándose. Entonces, al principio, todo lo que conocemos estaba muy, muy caliente. Millones, miles de millones, billones de grados. Y a esa temperatura no podía existir las cosas que conocemos como las conocemos hoy. No existían protones. En algún momento de la historia del universo no existían protones, porque todo estaba tan caliente que un protón chocaba con otro y se destruía, y lo que tenías es una sopa de quarks, ¿no? En vez de protones. Cuando te vas enfriando, llega un momento en que los quarks se unen unos a otros y forman protones y neutrones. Se sigue enfriando y llega un momento en el que los protones se juntan con los electrones y forman átomos de hidrógeno, ¿no? Neutros ya, ¿no? El universo ya no está ionizado. Se sigue enfriando y la materia, ese hidrógeno y helio que también hay, va cayendo en algunas zonas, y según te vas enfriando más, llega un momento en el que pueden aparecer estrellas. Y esas serían las primeras estrellas. Nosotros estamos intentando estudiar ese momento en el que se forman las primeras estrellas. Y todavía no hemos llegado a ello. Estas candidatas que hemos encontrado no son las primeras estrellas. Bueno, estas candidatas que habéis encontrado son galaxias, porque lógicamente ya ver estrellas sería un éxito increíble para un instrumento, el que sea, no solo en James Webb, sí. Porque las galaxias, claro, son aglomeraciones de estrellas y en conjunto emiten pues muchísima más radiación y puede ser en teoría detectable, ¿no? Pero en este repaso que has dado, en el universo primigenio existía entonces, digamos, ya un poco separado de ese Big Bang, una vez que se habían empezado a formar esos átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno inicialmente luego se concentran por gravedad en determinadas zonas, ¿no? Y dices que forman estrellas, que son las fábricas de elementos más pesados, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado. Correcto. El resultado de este artículo y de otros que están saliendo es que se produce más rápido de lo que pensábamos. La formación de ese hidrógeno neutro que te decía antes se produce poco después del Big Bang. Estamos hablando de unos centenares de millones de años. Eso es del orden de un 1% de la edad actual, ¿vale? Es muy rápido la evolución en esa primera parte, y es más rápida con estos resultados de James Webb que estamos encontrando de lo que pensábamos anteriormente. O sea que, para hacernos una idea, o sea, si comparamos la edad del universo con la edad de una persona que tiene 100 años, sería como el primer año de vida, ¿no?, de esa persona. Correcto. En el primer año de vida, digamos en el segundo año de vida, ya estamos encontrando galaxias, y son galaxias que, como te decía antes, no son las primeras, no están formadas por estrellas solo con material primordial. Ya vemos que hay esos elementos que tú decías que se forman en las estrellas, ¿no? Pues ya vemos que ha habido una contaminación, por así decirlo, de elementos más pesados que los que se formaron en el Big Bang. Estamos hablando, por ejemplo, de oxígeno. Ya vemos oxígeno en estas galaxias que vemos formadas cuando el universo tenía 2 añitos, pues, como ejemplo, una persona de 100 años, ¿no? Claro, o sea que esas no son las primeras galaxias, porque ya tienen elementos que indican que ha habido estrellas que ya han creado esos elementos que aparecen ahí, ¿no? Correcto. No, todavía no estamos viendo, o a lo mejor la estamos viendo pero no la hemos identificado bien, pero todas las galaxias que estamos descubriendo, todas parecen tener ya elementos pesados, sobre todo oxígeno. Oxígeno para James Webb es fácil de detectar, y lo estamos viendo en muchas galaxias. Bien, entonces ahí con James Webb ahora tenéis un instrumento maravilloso con el que sois capaces de detectar galaxias que están más lejos,
Pero me dicen que el James Webb es un telescopio espacial que está preparado para detectar el infrarrojo, es decir, esas frecuencias de luz que están por debajo del rojo. Cuando nosotros descomponemos la luz blanca en el arco iris, pues estarían por debajo del rojo, no lo veríamos nosotros, pero sí se puede detectar con instrumentos. Pero ¿por qué el infrarrojo? ¿Por qué el infrarrojo nos permite ver esas galaxias lejanas? Se supone que allí lo que se crea es una luz como la de cualquiera de las galaxias, ¿no? Las estrellas de cualquiera de las galaxias, nuestra galaxia, luz blanca, luz ultravioleta, luz de todos los colores, digamos, o longitudes de onda. Correcto, sí. Si los humanos hubiéramos estado al ladito de estas galaxias, en ese momento de la historia del universo, veríamos estas galaxias azules. Ajá. Tan azules como las galaxias más azules que tenemos a nuestro alrededor, a lo mejor como la pequeña nube de Magallanes, que tiene mucha formación estelar. La veríamos muy parecido a eso, aunque tiene sus diferencias, ¿no? Pero serían azules. Lo que pasa es que esa radiación azul, esos fotones azules que salieron en ese momento de la galaxia, empezaron a viajar por el universo y el universo se iba expandiendo. El espacio-tiempo se expande entre medias, ¿no? Así que esos fotones, lo que llamamos que es la longitud de onda de esos fotones, se expande también con el universo, exactamente igual. Y cuando un fotón cambia de longitud de onda y su longitud de onda se hace más grande, se expande, se mueve hacia el rojo, ¿no? Se convierte en fotones cada vez más y más rojos. Así que esos fotones que eran originalmente su naturaleza es azul, era azul cuando salió, hoy nos llegan en el infrarrojo. Y de hecho en un infrarrojo que ni siquiera es la parte del infrarrojo que podemos observar desde Tierra. En Tierra podemos observar hasta lo que se llaman unas longitudes de onda de en torno a 2,5 micras, porque por encima la atmósfera absorbe todos esos fotones. Entonces nos tenemos que ir fuera de la atmósfera para detectar fotones por encima de 2,5 micras. Y estas galaxias, de hecho, las seleccionamos por su emisión en 2,7 y en 2,8 y 3,6 micras, ¿no? Que es imposible de observar desde la Tierra. Por eso pusimos en órbita el James Webb. O sea que entonces estamos viendo una luz que a lo largo de su camino por el espacio y por el tiempo, pues se ha ido enrojeciendo cada vez más, pero que fue originalmente una luz azul. Correcto. Eso lo sabéis porque imagino que de alguna manera tenéis ahí unos modelos en los que teóricos en los que os apoyáis y os dice que en aquellos tiempos las galaxias debieron existir de una determinada manera y ahora lo que hacéis es mirar la realidad y comprobar si esos modelos funcionan o no, ¿no? Correcto. También aquí es importante saber que cuando se forman galaxias, están formando estrellas, ¿no? La galaxia se está formando porque está formando estrellas, ¿no? Las estrellas nunca se crean solas, ¿no? Siempre se crean en grupos de estrellas. Normalmente se forman muchas más estrellas pequeñitas, como el Sol, que estrellas más grandes. Y las estrellas más grandes, sin embargo, son pocas, pero son muy, muy luminosas. De hecho, esconden la radiación de todas las estrellas pequeñitas. Si tuviéramos una estrella aquí al lado como Sirio, nadie vería el Sol, porque es miles de veces más luminosa Sirio que el Sol, ¿no? Y es una estrella ni siquiera de las más jóvenes, ¿no? Entonces, esas estrellas duran muy poquito tiempo, por eso sabemos que esas galaxias están formando estrellas ahora mismo, porque las estrellas muy grandes y muy brillantes y que son muy calientes y muy azules duran muy poquito tiempo. Así que si vemos galaxias azules, quiere decir que tienen estrellas muy jóvenes y quiere decir que han estado formando estrellas muy, muy recientemente. Ya. O sea que entonces estas galaxias que habéis estado observando, en principio tenían ese tipo de estrellas, aunque ahora las veamos con la luz enrojecida. Sí, bueno, no, lo que vemos ahora es cómo era esa galaxia entonces, o sea que ahora mismo, lo que pasa es que esto es un artículo que escribí hace tiempo de divulgación en el que decía que el ahora mismo no existe en el universo. Porque cuando yo veo esos fotones de esa galaxia distante y los detecto con mi cámara, lo estoy detectando ahora, pero en realidad para esa galaxia y para el universo ocurrió en el pasado. Y lo que le pasa ahora mismo a esa galaxia no lo podré saber hasta dentro de miles de millones de años, ¿no? Así que ahora mismo, con ese concepto, sí, esas galaxias están formándose. Sí, o sea que realmente siempre estamos mirando al pasado.
Vamos. Correcto. Y de cuanto más lejos, más al pasado miramos y no hay ninguna posibilidad de adelantar en ese sentido el tiempo. Hay que esperar. Y por otra parte, puedo decir que el presente no existe para los astrofísicos, porque todo lo que vemos, pues nuestro presente es el pasado del universo. O sea que es un poco lioso, ¿no? Pero y curioso también, diría, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues pasemos a ver esas galaxias que habéis visto, ¿no? ¿Cómo son? Dices que habéis visto 44, que ya has dicho que no es que esté ya totalmente definido que sean galaxias de esas primigenias, digamos, o más cercanas al Big Bang, sino que son potencialmente hasta que se confirme, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo es? 44 ya da para ver, digamos, diferencias entre ellas y cosas parecidas, ¿no? Sí, la idea aquí es que este trabajo se basa en los datos más profundos que ha tomado el James Webb en los primeros 8 meses después de que empezara a dar datos científicos. Después también de los primeros 6 meses en los que se comprobó que todos los sistemas funcionaban bien y se caracterizó cómo funcionaban, de hecho, ¿no? Después empezó a dar ya datos a los astrofísicos. Al principio se tomaron unos datos, unas imágenes no demasiado profundas, mucho más profundas de lo que habíamos obtenido anteriormente con cualquier telescopio, pero típicamente se miraba al cielo durante 1 hora o algo así, ¿no? Aquí hemos estado mirando a una zona del cielo 40 horas. Así que hemos incrementado la cantidad de fotones que nos llegaba de esa zona de una manera increíble, ¿no? Hemos llegado 10 veces más profundo de lo que nadie había hecho antes, ¿no? Esto es dentro de un tiempo de observación que nos dieron al Centro de Astrobiología, porque durante 20 años hemos ayudado a desarrollar uno de los instrumentos del James Webb, MIRI, ¿no? Pero en este caso estábamos utilizando otro que es NIRCam, ¿no? Y con esos datos tenemos que tener en cuenta que hemos detectado ahí unas 40.000 galaxias, ¿vale? De esas 40.000 galaxias, creo que unas 35.000 eran nuevas, nadie las conocía. Y de esas 40.000 galaxias, creo que estaría bien dicho que este trabajo es como buscar una aguja en un pajar. Hemos identificado 44. No es fácil. Tenemos que hacerle todo tipo de perrerías a los datos para empezar a quitar galaxias que están cerca, galaxias que quizás están lejos pero no tan lejos como queremos, y galaxias que quizás están tan lejos pero es fácil equivocarse, y entonces tienes que hacer un análisis estadístico bastante avanzado para al final quedarte con la muestra más robusta, ¿vale? De 40.000 a 40. A 44, ya tenéis ahí trabajo. Y eso observando, lógicamente, la misma región del cielo. ¿Es una región muy amplia? Es muy pequeñita. Esto es... no sabría decirte exactamente el tamaño comparado con algo, pero debe ser... O comparado, por ejemplo, con el disco que vemos de la Luna. Un 1% o menos. Es una zona muy pequeñita. Sí, además, o sea, muy pequeñita. Hay veces que se observa con un instrumento haciendo como un mapeado del cielo. No, esto ha sido en la misma zona todo el rato James Webb y su instrumento NIRCam mirando exactamente a la misma zona del cielo. O sea, 40 horas enfocado a ese punto y simplemente recogiendo la luz que va llegando durante esas 40 horas para que de una galaxia, si van llegando fotones, se pueda ver, digamos, con suficiente luz. Que el detector vaya recibiendo fotones hasta que la señal sea detectable y sea detectable de manera fiable, ¿no? Todas estas galaxias son fiables en el sentido de que estamos seguros de que existen. Puedes incluso ir a señal que parece que es real, pero quizás no lo es porque está en el límite de la detección. En este caso no hemos ido ahí todavía, aunque intentaremos ir en el futuro, pero por ahora hemos ido a buscar este tipo de galaxias. Ya. O sea, y esas 44, en teoría, pertenecen, digamos, a ese primer 1% o 2% de la vida del universo, ¿no? Correcto. Las distancias que les hemos calculado implican que están ahí, en torno a unos pocos tanto por ciento de la vida del universo. Y la manera de detectar estas galaxias también es interesante,
Porque lo que se hace es observar esta zona del cielo con distintos filtros. Igual que nosotros aquí decimos que esto es verde y esto es rojo y esto es azul, si pusiéramos un filtro azul y miráramos algo que es verde, no veríamos nada, ¿no? Pues en este caso hacemos algo parecido, pero en el infrarrojo medio, ¿no? Entonces ponemos varios filtros, 2,77, he dicho antes, 2,8 micras, ¿no? Otro 3,56 micras, otro 1,5 micras, otro 1,15 micras. O sea, es como hacerle una fotografía en distintos colores, ¿no? Fotografiar, pongamos el azul, no se va a ver, lógicamente estamos hablando de infrarrojo, pero por ponerle un ejemplo que nosotros podamos comparar o ver con nuestros ojos, sería como hacer una fotografía a un objeto en el azul, verde, amarillo, rojo, así, y de esa manera obtener información que nos llega de ese objeto en ese color concreto, ¿no? Correcto. Y la cuestión aquí es que para que una galaxia esté a una distancia muy grande, a alto redshift se llama, en los albores del universo, del tiempo, ¿no? No tiene que emitir nada en los filtros que, siendo infrarrojos, serían más azules, ¿no? Estas galaxias que nosotros hemos estudiado no emiten nada en una micra y en 1,5 micras. Y sin embargo empiezan a emitir de manera bastante más brillante en 2,7 y 3,56. O sea que podemos decir que emiten más en frecuencias del infrarrojo que están más alejadas del rojo, ¿no? ¿Y eso por qué? Estas galaxias, por cómo funcionan las galaxias son completamente opacas hacia el azul. Una galaxia cercana que ves azul, llega un momento en que no te llegan fotones muy, muy, muy azules, ultravioleta o tendiendo hacia rayos X. Todos esos se los come la materia que hay en la propia galaxia, y en este caso también la materia que hay entre la galaxia y nosotros, que es todo el universo, toda la materia que se ha encontrado, los fotones entre ellos y nosotros, ¿no? Así que tiene que haber un salto. Lo que intentamos detectar es un salto en los colores, ¿no?, de las galaxias. Y como teníamos 4 filtros, pues buscamos un salto entre 1 micra y 1,5 y otro salto entre 1,5 y 2. Ese salto te dice que son candidatas a muy alto redshift. Después, de ahí salen candidatas que después hay que estudiar de otra manera para quedarse incluso con menos de ellas, que sean más seguras, ¿no? Y eso se lo hacéis, claro, iréis descartando, ¿no? Pues partiendo de 40.000 ya tendréis que utilizar filtros y decir, bueno, hemos eliminado 15.000, hemos eliminado 3.000, hemos eliminado 2.000, hasta que llegáis a 44. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en ese análisis? Pues hemos tardado como 3 meses, pero porque nos hemos querido dar mucha prisa. Hay más gente aquí, es otra cosa interesante también, a lo mejor, que la gente no conoce de la ciencia, ¿no? Pero bueno, los científicos competimos entre nosotros. Competimos por conocer. Lo que nos mueve es, por lo menos a mí, es la curiosidad de cómo es el universo, ¿no? Pero también competimos porque nos atrae llegar a los resultados cuanto antes, y también por analizar datos que a lo mejor en el futuro va a tener la gente de manera igual, y nosotros queremos llegar primero también. Hay una competición de ese sentido, que también se traduce después en que, bueno, para seguir tu investigación tendrás que pedir tendrás que pedir fondos de investigación, y también hay una competencia entre grupos, ¿no? Así que aquí hay una gran competencia ahora en esta temática. Y quisimos hacerlo muy rápido, así que estuvimos, no te digo el 100% de una jornada laboral, estuvimos del orden de seguramente el 150%, 200% de una jornada laboral, porque estuvimos todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, dale que te pego, varias personas analizando los datos para intentar identificar estas galaxias. Antes que nada. Analizando los datos, imagino con un considerable poder de cálculo con ordenadores y con programas informáticos, ¿no? Correcto. Desarrollando nuevo software para el análisis de estos datos, dejando correr, ya te digo, empezando a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la tarde, a las 8 de la tarde, dejando correr algunos programas que iban a tardar varias horas en ejecutarse, para la mañana siguiente poder ver los resultados, ver que estaba mal,
y mejorar el programa para volver a correrlo y mejorar lo que había fallado anteriormente, ¿no? Sí, son cosas que no se cuentan nunca y que cuando vemos la noticia que al final es una página como mucho, no dice nada de todo ese trabajo enorme que hay detrás, ¿no? No dice nada. No solo eso, sino también hay otra cosa que a mí me gusta, ¿no? Del trabajo con James Webb, y es que en estos primeros meses pues trabajas, a veces no tanto como esas 12 horas, ¿no? Lo hacemos porque queremos, además, pero porque nadie nos obliga, pero es la curiosidad de saber cómo es el universo y de ver unos datos tan alucinantes, ¿no? Claro, colaboramos con gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues durante este trabajo, pues, y otros que hemos llevado a cabo en estos meses, pues eso, trabajabas hasta las 8 de la noche, mandabas algo a correr y mandabas un mensaje a la gente de Estados Unidos que se empezaba a levantar y a empezar a trabajar, y a la mañana siguiente leías los correos electrónicos de esa gente de Estados Unidos que te decía qué había aprendido ese día, veías los resultados de tus programas y volvía otra vez el ciclo, sí, ¿no? Sí. Esto es lo que me gusta de hablar con vosotros, porque ponéis ahí la realidad delante de nuestros ojos, ¿no? Que no creemos que esto de la investigación es muy fácil cuando vemos simplemente esa noticia. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Pablo Guillermo Pérez González, investigador del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología, el CAB, un centro mixto que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Pablo, había dicho en un principio que lógicamente vosotros tenéis una idea de cómo es ese universo, digamos, entre comillas, primigenio, ¿no? Pero luego ahora tenéis unos datos reales. Compararéis esos datos y veis si coincide lo que predecían esos modelos teóricos con la realidad que estáis observando, ¿no? Correcto. Existen simulaciones muy avanzadas. Una de ellas que yo le recomiendo a la gente que vea se llama Illustris, ¿no? Illustris, y tiene unos vídeos preciosos de cómo un ordenador ha reproducido lo que pensamos que es cómo se forman las galaxias en el universo, ¿no? Cómo la materia va cayendo en unas zonas y se empieza a formar las estrellas, esas estrellas forman metales que se expulsan y después vuelven a caer y son preciosas, ¿no? Esos modelos se basan en los conocimientos físicos que tenemos sobre el universo y se contrastan con las observaciones. Entonces, hasta ahora, ese modelado se ha contrastado con datos de todos los telescopios que teníamos hasta el año pasado, ¿no? Y podemos mencionar, por ejemplo, el Hubble, que es el telescopio que sirvió para detectar las galaxias más distantes, ¿no? Pero claro, tenía un límite el Hubble, ¿no? Entonces, ahora James Webb va más allá. Y lo que podemos hacer es ver cómo comparan esos modelos que estaban calibrados con datos de Hubble y de otros telescopios terrestres, cómo comparan con los nuevos datos de James Webb de galaxias más lejanas a las que no teníamos acceso anteriormente. Es ver cómo comparan las predicciones para tiempos más lejanos o tiempos más pequeños en la historia del universo de esas simulaciones, ¿no? con datos reales. Y lo que vemos es que, como es normal, por otro lado, no estaban calibrados con esos datos, no sabíamos cómo era el universo ahí, pues el universo es
es diferente a lo que predecían esas simulaciones. Ajá, ¿en qué sentido es diferente? Pues el gran resultado de este artículo es que vemos mucha más emisión de las galaxias de la que estos modelos predecían. Mucha más emisión en el ultravioleta, que es lo que estamos, aunque lo estamos detectando en el infrarrojo, en realidad estamos muestreando los fotones ultravioleta que se crearon en esas galaxias, ¿no? Pues, o sea, que son los fotones, digamos, de más alta energía. Correcto, pues la cantidad de fotones, lo medimos normalmente, lo que decimos densidad de luminosidad, ¿no? La cantidad de fotones por unidad de volumen en el universo, ese universo muy, muy joven, es mayor, un factor 10 que los modelos predecían. Ese factor 10 quiere decir que es bastante y que es suficientemente alto como para que los resultados, que tienen todavía sus incertidumbres y que tenemos que seguir afianzando estos resultados, pues la diferencia es suficientemente grande como para que sea bastante robusto. Ajá, o sea que el universo era 10 veces más brillante de lo que se pensaba. Sí. Dicho de otra manera, se creaban fotones ultravioleta 10 veces más de lo que los modelos predecían. Ajá, ¿y eso? Ahora, claro, esas cosas, si al final se corroboran y se dan por ciertas, habrá que buscar la causa, ¿no? ¿Dónde está el error, digamos, de esos modelos? Pues... ¿O dónde puede estar? En el artículo solo... El resultado principal es el universo crea 10 veces más fotones que lo que pensábamos que tenía que crear. Expone muy brevemente, pues esto es una letter que se llama, ¿no? Una carta, que son 5 o 6 páginas de artículos, son en vez de las 20 que es un artículo normal, ¿no? Esto es un resultado flash, ¿no? También para guiar a toda la comunidad, ¿no? Y hay gente que ha encontrado resultados parecidos. De hecho, todos los investigadores que están usando Data on James Webb desde diferentes perspectivas están encontrando lo mismo. El universo era más activo creando fotones ultravioleta que lo que pensábamos. Ahora, ¿cómo se crean los fotones? Esto es algo que también en esta nota de prensa hemos intentado explicar. Hay 2 formas de crear fotones ultravioleta. Uno es con esas estrellas jóvenes, muy grandes, muy masivas, muy luminosas, muy calientes, que crean muchos fotones ultravioleta. La otra forma es que cuando existe un agujero negro, y sobre todo si ese agujero negro es muy grande, es supermasivo, que decimos, alrededor de cualquier agujero negro, pero sobre todo de los ultramasivos, puede caer el material circundante, ¿no? Y forma lo que se llama un disco de acreción, forma como un pequeño disco, una zona de material que orbita alrededor del agujero negro y va cayendo. Según va cayendo, se va calentando, alcanzando miles de Kelvin. Igual que en la atmósfera de una estrella de estas grandes y jóvenes. O sea que si en ese universo muy joven había más agujeros negros supermasivos que lo que pensábamos, que lo que las simulaciones ahora mismo tienen, y sobre esos agujeros negros supermasivos estaba cayendo material, producirían ese material muy caliente, emiten en ultravioleta, producirían más fotones de lo que pensábamos. Así que las 2 posibilidades es que o hay una formación de estrellas más intensa de lo que los modelos predicen, o hay agujeros negros supermasivos con material alrededor que está cayendo sobre esos agujeros negros supermasivos y está produciendo más fotones ultravioleta de lo que pensábamos. Ya, pero a raíz de las conversaciones con vosotros, precisamente, pues uno se va haciendo la idea del universo, ¿no? Pero claro, es una idea muy, muy sesgada, ¿no? Por mi parte, pues me limito simplemente a escucharos, pero si esos agujeros negros que son, por ejemplo, como el que existe en el centro de la Vía Láctea, ¿no? Son agujeros negros supermasivos que van creciendo, entiendo, con el tiempo. A medida que va envejeciendo la galaxia, va concentrando más y más materia. Eso quiere decir que esas galaxias ya tenían su edad. O sea, ya llevaban mucho tiempo funcionando. ¿Eso es posible? ¿Es así o estoy equivocado? Lo que has dicho puede ser correcto, pero no sería tan restrictivo en la interpretación. Aquí la clave, que es en lo que tú estás comentando, es de dónde habrían salido esos agujeros negros, que ya son supermasivos, seguramente no tan masivos como los que tenemos alrededor, porque no les ha dado tiempo a crecer tanto, pero podría haber
agujeros negros ya en el centro de las galaxias con una masa suficiente. ¿De dónde han salido? Esa sería la clave, ¿no? Las simulaciones, efectivamente, normalmente tienden a reproducir la existencia de esos agujeros negros supermasivos en galaxias cercanas, diciendo que van creciendo poco a poco y haciéndose cada vez más grandes, hasta que el boom de la emisión de agujeros negros supermasivos está como hace 8 o 9 mil millones de años. Y aquí estamos hablando de 13.000 millones de años atrás, bueno, 13.500 millones de años atrás, ¿no? ¿no? Aquí ya deberían existir agujeros negros supermasivos bastante masivos, no tanto como los de ahora, te decía, ¿no? Pero ¿de dónde han salido? Esa es la clave. Hay varias posibilidades, ¿no? Y ahí sí que todavía no tenemos ni idea, ni siquiera tenemos ni idea de cómo comprobar las distintas posibilidades. Bueno, da gusto, ¿eh? Entrar en una investigación y salir con más preguntas que respuestas. Pues sí, bueno, es que ni siquiera sabemos la pregunta. O sea, ¿cómo buscarlo? Porque las probabilidades serían que el universo contara ya de serie con lo que llamaríamos semillas de agujeros negros supermasivos. Que por alguna razón ya había agujeros negros muy, muy grandes poco después del Big Bang. Esos serían agujeros negros primordiales. Ajá, se formarían directamente. Se formarían directamente y podrían haber estado creciendo cuando todavía no había estrellas. Esto es muy extraño porque los agujeros negros, normalmente los que tenemos en mente los astrofísicos y la gente en general a lo mejor no tiene en mente ese dato, ¿no? Pero los astrofísicos normalmente hablamos de agujeros negros a secas como lo que queda de la evolución de estrellas muy grandes, ¿no? De hecho, hablamos de agujeros negros estelares, porque provienen de las estrellas. Esto sería otro tipo, que no provienen de estrellas. Primordiales, porque se habrían formado antes de la existencia de cualquier estrella, y muy pronto entonces no haría falta que existieran estrellas, ¿no? Entonces podrían haberse formado antes. Y serían semillas que podrían haberle dado tiempo a crecer suficiente como para que después, cuando ya hay estrellas en estas galaxias, pues las veamos. La otra alternativa es parecida, pero es otra vuelta de tuerca más, que se llaman agujeros negros de colapso directo. Ajá, a ver, ¿cómo es eso? Y esto es que quizás las condiciones del universo cuando era muy, muy joven, antes de que existiera ninguna estrella, eran tales que ahora mismo, para formar estrellas, lo que tienes es una nube de gas y va concentrándose en un punto, ¿no? Que va colapsando, ¿no? Va concentrándose en un punto hasta que alcanza una densidad y una temperatura suficiente como para empezar reacciones nucleares de fusión, ¿no? Sí, hasta que se enciende el horno nuclear, ¿no? Efectivamente, eso es como se forman las estrellas. Pues en un universo muy joven, cuando todavía no había estrellas, puede que las condiciones fueran tales que esas nubes fueran colapsando y fuera incrementándose la densidad mucho, 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 hasta que en vez de empezar reacciones nucleares se convirtieron directamente en un agujero negro. Un agujero negro de colapso directo. No un colapso de una nube en una estrella y después la estrella finalmente da un agujero negro. Directamente se forma el agujero negro. O sea que hay cosas ahí que solo ocurren en ese momento de la historia del universo y después ya no vuelven a ocurrir porque no se han observado, ¿no? O si ocurren no lo hemos visto, ¿no? Nunca lo hemos visto un colapso de un agujero negro directamente, no. Los agujeros negros que conocemos son de origen estelar y entonces son pequeñitos. Claro, ¿cómo pasas de agujeros negros de origen estelar pequeñitos, de unas pocas masas solares, a algo que tiene 1 millón o 1.000 millones de masas solares, a un agujero negro supermasivo? Eso ha sido un problema del que hemos estado preguntándonos durante décadas ya, ¿no? Pues a lo mejor la respuesta es que existen estos agujeros negros primordiales y quizás uno de estos primordiales es estos de colapso directo, ¿no? Claro, y que serían entonces las semillas de esos más grandes. Correcto. Y entonces ahora estamos viendo cuando ya el universo ha evolucionado algo y ya existen estrellas, porque en esta galaxia seguro que existen estrellas, pero quizás la mayor parte de los fotones ultravioleta pueden estar formados por estos agujeros negros ya bastante masivos que provendrían de semillas formadas a lo mejor por colapso directo
o primordiales. O sea que, bueno, esas son las posibilidades. Claro, hay que seguir investigando, ¿no? Para ver hacia dónde se inclina la balanza. Porque habías dicho que una posibilidad era que existieran muchas más estrellas jóvenes en ese momento. Esas estrellas jóvenes también son las que generan esos agujeros negros estelares. También. O sea que las dos cosas pueden coexistir, ¿no? A lo mejor tenemos más estrellas de las que creíamos que se podían formar y dan más agujeros negros. A lo mejor esos agujeros negros se juntan y hacen que crezcan más los que primordiales que podían existir. O sea que hay bastante por donde investigar. Y muchas de estas cosas que te estoy contando no las vamos a hacer con James Webb. Esto necesita otro tipo de telescopio completamente diferente. Interesante. Bueno, el tema es apasionante. Hay que reconocerlo. El volver la vista atrás hasta esos primeros momentos de formación del universo, aparte de dejarnos a un nivel tan pequeñito que no llegaríamos ni siquiera al de un neutrón, ¿no? Lo que sí muestra es que el universo está creando siempre sorpresas para los investigadores como tú, ¿no? Y sorpresas a veces relacionadas, Ángel, porque solo hoy mismo, ayer de hecho, hubo un gran resultado que es la posible detección de como un fondo de ondas gravitacionales, que una de las explicaciones puede ser la fusión de agujeros negros supermasivos ocurriendo durante la historia del universo continuamente. A lo mejor estamos viendo algo relacionado con agujeros negros primordiales y de colapso directo y la evolución temprana de agujeros negros supermasivos de esta otra forma. Por eso te decía que necesitamos seguramente telescopios de naturaleza muy, muy diferente. O sea que lo mismo que hay un fondo cósmico de microondas que viene a ser, digamos, lo remanente de la luz o de la energía electromagnética que en un momento determinado se generó durante el Big Bang, hay otro fondo de ondas gravitacionales que también podría provenir de ahí. Eso es este resultado que todavía no es un resultado completamente robusto. Se dice 4 sigma en vez de 5 sigma, que es el límite, ¿no? Que imponemos los astrofísicos para creernos algo, ¿no? Pero en realidad, si lo piensas, es que tiene que existir algo así, ¿no? Existe un fondo cósmico de microondas, como dices, que son fotones. Existe un fondo de neutrinos que no tenemos los telescopios para detectarlo, pero tiene que existir. Y cuando seamos capaces de medirlo, nos va a dar una información increíble sobre cómo es el universo, porque podremos ir mucho más allá de lo que nos permite conocer los fotones, ¿no? Y ya cuando podamos medir bien un fondo cósmico de ondas gravitacionales, pues el salto en nuestro conocimiento del universo será tremendo. Pero seguramente estamos hablando de siglos. Sí, otra pregunta. Si habéis detectado o habéis seleccionado esas 44 galaxias de esos momentos, ¿hay muchas diferencias entre ellas, entre las que habéis detectado? Hay diferencias, sí. Algunas son un poquito más rojas, otras menos. Pero la forma que tenemos de seleccionarlas hacen que todas sean relativamente parecidas, ¿no? Lo cual quiere decir que también nuestra visión del universo está sesgada. Quizás hay otro tipo de galaxias que no hemos sido capaces de detectar, que están también a esas distancias, pero estas son relativamente parecidas. Unas un poquito más grandes, otras un poquito más pequeñas. ¿Se puede calcular el tamaño así comparado con una galaxia como la nuestra, por ejemplo? Estaba hablando más de la masa, ¿no? Y la masa sí se la calculamos, pero sí también podemos calcular un tamaño. Y típicamente tienen un tamaño, que ese es otro de los resultados en el que hemos puesto énfasis en el artículo. Tiene un tamaño de unos 2 kiloparsecs, 2000 parsecs, que serán como unos 6000 años luz, que es como unas 25 veces más pequeño que la Vía Láctea, ¿no? Claro, son más pequeñas, son 1000 veces menos masivas, ¿no? Pero la cuestión es que los modelos también nos decían que las galaxias debían ser más grandes. Así que ese es otro resultado del artículo, ¿no? Que hay una concentración de emisión ultravioleta en zonas muy pequeñas, en lo que ya son estas galaxias primigenias, que son pequeñitas, del orden de 25 veces más pequeña que la Vía Láctea. Vale, o sea que le estáis dando trabajo a los teóricos, ¿no? Ahora tenéis que volver a darle a la manivela para ajustar esos modelos. Correcto, efectivamente. En eso están trabajando muchos teóricos. Bien, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso en la investigación? Pues nada, el siguiente paso es buscar galaxias más allá.
Si existen estas galaxias, ya te he dicho que son galaxias que no están formando las primeras estrellas. Vamos a ver si podemos con James Webb llegar más allá. Y ya nosotros estamos trabajando en ello y hay otros grupos en el mundo. Necesitamos todavía datos más profundos en los próximos 2 años o así. James Webb nos los proporcionará y queremos buscar galaxias más allá, también buscando el origen de esta gran emisión que vemos en las galaxias que ya hemos publicado en este artículo y que hay artículos parecidos con muestras parecidas, ¿no? Queremos seguir a un 1% o menos de la edad del universo. En algún momento llegaremos al límite. No sé si James Webb va a llegar al límite, pero en algún momento querríamos llegar a ver el momento en el que se formaron las primeras estrellas. Porque en ese sentido lo que necesitaréis serán observaciones más largas todavía y dedicar más de 40 horas al James Webb. Ahí tiene que haber tortas por coger tiempo de observación, ¿no? Y decir, no, para una observación vamos a coger no 40 horas, no sé cuántas horas más, ¿no? Puede que choque con los deseos de muchos otros, ¿no? 150 200 es los datos que analizaremos en los próximos 2 años. Vaya. ¿En la misma zona o cambiaréis de zona? Esta zona, claro, sí. Intentaremos hacer este tipo de observaciones en 2-3 zonas del cielo, pero claro, no te puedes tirar 10 días observando la misma zona del cielo y varias de ellas, ¿no? Así que normalmente te concentras solo en una y varios grupos intentan ir a la misma zona del cielo y al final sumas el tiempo que necesitas para ir más allá. Bueno, pues háblame del equipo, el equipo que habéis participado en esta investigación y cuéntanos cómo se formó y cuántos lo componéis, en fin, todos esos datos que siempre nos interesan. Como te comentaba antes, estas observaciones son parte de lo que se llama el tiempo garantizado otorgado a los investigadores que durante 20 años han estado contribuyendo para la construcción de uno de los instrumentos de James Webb, para que James Webb tuviera la instrumentación adecuada, ¿no? Este es el instrumento MIRI. Así que este es un artículo del equipo del instrumento MIRI. Y dentro del instrumento MIRI es un instrumento especial porque el 50% fue desarrollado en Europa y el 50% en Estados Unidos. Hay otro instrumento que es NIRSPEC, que fue desarrollado 100% en Europa, y otro instrumento que es NIRCam, que es el que hemos utilizado para este trabajo, que se desarrolló 100% en Estados Unidos, y otro que es NIRIS, que se desarrolló en Canadá, ¿no? Entonces, aquí este trabajo proviene de lo que llamamos el Consorcio Europeo del Instrumento MIRI. Y dentro de este tiempo que nos otorgaron por estar involucrados en el desarrollo de este instrumento, ¿no? Pues observamos no solo con MIRI, sino también con NIRCam, ¿no? James Webb tiene una cosa muy interesante y es que puedes encender 2 instrumentos a la vez. Y mientras un instrumento está tomando datos en una zona del cielo, otro instrumento está tomando datos en una zona cercana, pero diferente, ¿no? Así que mientras hacíamos una imagen muy, muy, muy profunda de 60 horas con MIRI, a la vez encendimos NIRCam por 40 horas y NIRIS por 20 horas, y con esos datos que llamamos paralelos es con lo que este consorcio europeo ha trabajado en este artículo y estamos haciendo otros. Y dentro del equipo, pues cabe destacar, yo creo que 3 personas que están en estadios tempranos de su carrera. El segundo autor es Luca Constantin, que es un contratado postdoctoral en nuestro grupo, en el Centro de Astrobiología, un postdoc que llamamos contratado por un programa que se llama Atracción de Talento de la Comunidad de Madrid, que ha sido un programa muy, muy bueno. Espero que siga, aunque cada vez se espacian más las convocatorias y no sé si seguirá adelante, pero la verdad es que con él hemos conseguido atraer a gente muy buena a nuestro grupo y en general a otros grupos de investigación de Madrid, no solo en astrofísica, sino en todos los campos. Y después hay otro postdoc que trabaja en Copenhague y otro estudiante de doctorado que también ha contribuido bastante, que trabaja en Groningen, en Holanda. Y con ese equipo de 4 personas y la contribución de 2-3 personas más en distintos países europeos y un equipo de 30 personas del consorcio europeo,
hemos sacado adelante este artículo que corría prisa, como te decía antes, por esa competencia que hay entre grupos de todo el mundo y porque teníamos ganas de demostrar la potencia de James Webb desde un grupo que ha estado 20 años desarrollando el observatorio, ¿no? Has hablado de tiempo garantizado. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenéis un número de horas ya preasignadas que podéis utilizar como queráis? Sí, tienes que hacer una propuesta. Normalmente, en observatorios como el James Webb, cada año todos los investigadores del mundo pueden hacer propuestas de observación con su proyecto, decir, oye, yo quiero hacer esto, quiero conocer el universo de esta manera. Para conocer el universo de esta manera necesito estos datos. Y estos datos me los puede proporcionar el James Webb. Entonces, eso lo juzga un comité y normalmente una de cada 7 de estas propuestas se ejecuta, ¿no? Pero a los equipos que han desarrollado los instrumentos no se les da todo el dinero que necesitan para construir el instrumento, sobre todo para contratar a gente. Entonces se les paga en especias, ¿no? En especias es, ok, te doy, en este caso creo que nos dieron como 600 horas de tiempo de observación con el observatorio, y parte de ese tiempo se están observando exoplanetas, se están observando galaxias cercanas, y yo estoy involucrado en lo que se llama cosmología, ¿no? Exploración cosmológica del universo, estudiando galaxias a todas las distancias, y en este caso especialmente las más distantes. Y tú eres el que ha dirigido esta investigación, ¿no? Correcto, sí. Dentro del equipo, bueno, yo he estado trabajando no 20 años, he estado trabajando 12 o así en el proyecto de MIRI, y de hecho, bueno, fui uno de los que planificó estas observaciones con NIRCam para hacer exactamente esta ciencia, y en cuanto llegaron los datos me volqué sobre ellos con la ayuda de estas personas en especial que he mencionado y de todo el equipo para investigar cómo es el universo más temprano. Todos esos datos, en principio, digamos que os pertenecen a vosotros y los estudiáis y tenéis un tiempo para estudiarlos y no están disponibles para el resto de la comunidad científica y luego se liberan, ¿o cómo es? ¿Cómo funciona eso? El tiempo garantizado tiene un periodo de propiedad de 1 año. De un año. Tiempo solo podemos verlos nosotros. Estas observaciones se llevaron a cabo en diciembre de 2022. Publicamos en febrero o marzo. Mandamos el artículo en febrero o marzo. Después ha estado siendo revisado el artículo, como se hace en ciencia, por pares, ¿no? Para determinar posibles mejoras o posibles fallos. En este caso, bueno, pues la publicación se ha aceptado y se publicó en junio, ¿no? Aquí también se puede ver el proceso, ¿no? de la ciencia. La ciencia no se hace, aunque puedas darte prisa en tus análisis, después esto tiene que ser evaluado por una persona completamente o por varias personas completamente independientes, y se tarda del orden de 6-8 meses mínimo para publicar, ¿no? Y en diciembre de este año 2023 esos datos podrán ser analizados por cualquier persona en el mundo y entonces comprobar nuestros resultados y llegar a resultados nuevos y combinarlos con estos datos con otros que puedan haber sido tomados por otros equipos de investigación. Vale, o sea que esos datos a partir de diciembre están libres. Correcto. Para todo el que quiera usarlo. Ahí no hay limitaciones. Nada, todo será público. Es que sería una pena si no. Muy bien, bueno, pues la verdad es que el tiempo se nos ha echado encima y siempre nos falta tiempo para seguir hablando de todas estas cosas, pero ya sabemos que estás ahí y nos encanta escucharte, así que como tendrás ahí muchas más balas en la recámara, ¿no? y espero que irán saliendo en los próximos meses, pues ya sabes, puedes contar con nosotros para divulgarla. Os lo agradezco. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos hablado con Pablo Guillermo Pérez González, es investigador en el Departamento de Astrofísica, en el Centro de Astrobiología, el CAB, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Pues lo dicho, muchas gracias por participar y hasta la próxima. A vosotros. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan,
y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.